Bienvenidos a su programa Convénceme. Convénceme, Alfredo. Convénceme, Adriana. Olga, convénceme. Ana Lilia, convénceme. El tema de hoy, a favor o en contra del matrimonio igualitario. Mi querido Sergio, un honor estar aquí contigo. Andrés Roemer, siempre es un gusto. Recuerde usted que la idea de este programa es tratar los temas de fondo, esos temas que son parte de la campaña y a los que a veces no les hacemos caso por estar siempre viendo descalificaciones. Temas de fondo aquí en Convénceme. Y hoy, sin duda alguna, uno de los temas más relevantes tiene que ver cómo conceptualizamos el mundo. ¿A qué nos referimos con los matrimonios igualitarios? ¿Estamos a favor, en contra? ¿Por qué? La mecánica de este juego es muy sencillo. Para llegar a profundidad, en el primer round tendrán 2 minutos, dividido cada uno de ellos en 1 minuto para decir si están a favor o en contra del matrimonio igualitario, pero también para decir por qué piensan como piensan. En el siguiente round tendrán 4 minutos con interrupciones. Una vez que aprieten su botón, podrán ser interrumpidos por sus adversarios. Aquí el punto es definir crímenes contra la lógica, donde hay contradicciones, donde hay equivocaciones. Y el tercer round, Sergio y su servidor haremos preguntas a cada uno de ustedes. Pues ahora sí, convénceme, ¿quiénes participan? Bueno, tenemos un panel de lujo. Olga Sánchez Cordero fue ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de 1995 al 2015. La alianza Juntos Haremos Historia la ha nombrado como secretaria de Gobernación en caso de ganar la elección presidencial. También es candidata al Senado y representa la campaña de Andrés Manuel López Obrador. Ana Lilia Herrera es senadora por el PRI, tiene una maestría en Derechos Humanos y Garantías por el ITAM. Representa a la campaña de José Antonio Meade. Por otra parte, Alfredo Rivadeneira, él es ingeniero industrial, fue diputado federal y secretario general del Partido Acción Nacional. Él representa la campaña de Margarita Zavala. Adriana Dávila Fernández es senadora por el Partido Acción Nacional y presidenta de la Comisión contra la Trata de Personas. También es secretaria de la Comisión de Derechos Humanos. Es coordinadora de promoción del voto de Ricardo Anaya. Sin más preámbulos, querida Olga, convénceme 1 minuto y luego otro para escuchar por qué piensas como piensas. Adelante. Definitivamente sí al matrimonio igualitario, porque es desde luego una cuestión de derechos. Si el artículo 1 constitucional establece el principio de la no discriminación y de la igualdad, en el párrafo 4 de este mismo artículo 1 se establece que no se puede discriminar por razón de preferencias sexuales. Por lo tanto, el matrimonio igualitario es una cuestión de derechos y es una cuestión además de 2 derechos fundamentales: el derecho a la autodeterminación y al libre desarrollo de la personalidad. En estos 2 derechos fundamentales, adicionalmente al principio y derecho fundamental de no discriminación y de igualdad, es por lo que estoy absolutamente de acuerdo con el matrimonio igualitario. Muchas gracias a la doctora Olga Sánchez Cordero. Ana Lilia Herrera, 1 minuto para esta primera presentación. José Antonio Meade está convencido de que los derechos humanos no se juzgan, se ejercen. En México están protegidos, como bien señala la exministra, por el artículo 1 constitucional. Estamos a favor de la igualdad, estamos a favor de la no discriminación, y yo creo que un país que quiere vivir en un Estado de Derecho tiene que guiarse por las leyes y por las instituciones que protegen las leyes. En ese sentido, sí me parece gravísimo que haya hoy candidatos que quieran someter a consulta derechos que tenemos ganados en la Constitución y que están protegidos por tratados internacionales. Ana Lilia Herrera, tienes todavía 25 segundos si quieres usarlos, y si no, vamos a regresar un poco después. Regresemos. Muy bien. Alfredo Rivadeneira. Por favor. Margarita Zavala ha honrado, tanto en su vida privada como pública, su historia, sus convicciones, su educación, sus valores, sus creencias y su fe. Ha hecho perfectamente, ha manifestado claramente cuáles son estas creencias y no las exhibe ni las oculta en función de intereses políticos o electorales. En ese orden de ideas y amparado en esos valores, Margarita ha sostenido que la definición de matrimonio y el
de matrimonio se da entre hombre y mujer, partiendo justamente de que la diferencia sexual no es de ninguna manera una deficiencia, sino una riqueza, y que da evidentemente complementariedad natural a los sexos. Sin embargo, esto no significa que descalifique a quienes piensan distinto que ella. Perdón, ¿sí o no al matrimonio igualitario? Está a favor y considera que el matrimonio es entre hombre y mujer. Es decir, no al matrimonio igualitario. Vas. Adriana. Los derechos humanos no están a discusión. Para Ricardo Anaya esto tiene que ver también con los propios principios del Partido Acción Nacional y el frente que conforma esta coalición. Y es muy importante entender que ya está establecido en la reforma constitucional de 2011, ya lo han venido planteando mis compañeros previamente. También estuvo en una primera parte de toda la reforma 2008. El PAN impulsó esta reforma cuando fuimos gobierno y los partidos que forman esta coalición apoyaron esta reforma constitucional de 2011. Además, no podemos irnos del sistema interamericano. El sistema interamericano fue muy claro ya en este procedimiento, ha establecido con mucha circunstancia qué es lo que debe hacer. Quien pretende gobernar el país tiene que tener claro que los asuntos personales no pueden estar por encima de los temas de carácter de cumplimiento de la ley. Y nosotros creemos desde el frente, a través de esta candidatura que va a ser ganada por esta elección por Ricardo Anaya, que por supuesto hay que estar a la vanguardia y hay que respetar lo que ya la ley dice. Entonces, sí al matrimonio igualitario. Sí a lo que la ley dice y así lo dice. Ok, ya pasó un minuto, otro minuto para decir por qué piensas como piensas. Olga. Bueno, tengo más de toda mi vida, 25 años en la Corte y en el Poder Judicial local, 21 en la Corte, toda mi vida he defendido los derechos, toda mi vida he protegido derechos y garantizado estos, y desde luego, inclusive fui constituyente y en la constituyente se estableció un concepto de matrimonio igualitario verdaderamente interesante e importante. Fue más allá inclusive del propio Código Civil y estableció un derecho a las personas de la comunidad LGBTI en el sentido de que se reconoce la igualdad de derechos a las familias formadas por parejas de personas LGBTI con o sin hijos y que estén bajo la figura de matrimonio civil, concubinato o cualquier otra unión civil. Así fue como se estableció en la Constitución de la Ciudad de México y por supuesto la Constitución de la Ciudad de México es la norma suprema de los códigos de la Ciudad de México. Esto en la Ciudad de México, pero también a nivel del Código Federal, de la Constitución de la República. Ana Lilia, ¿por qué piensas como piensas? Mira, yo creo que lo que hoy debemos plantearnos es si vamos a ir hacia adelante o si vamos a retroceder. Hoy lo que señala la ministra es muy interesante. Fue asambleísta, no sé si por el PRD, constituyente por el PRD. Por Mancera. Por Morena. Mancera. Bueno, el tema es que hoy hay quien se plantea que vamos a ir para atrás, que podemos mandar al diablo las leyes y las instituciones. Y yo creo que eso no es posible. Necesitamos todos vivir en un régimen donde la ley se respete y necesitamos, por supuesto, respetar este derecho a la igualdad, respetar los derechos fundamentales. Y yo ahí quise decir que la Suprema Corte de Justicia también ha señalado que cualquier norma local es inválida si está contraviniendo a la propia Constitución. Entonces yo lo que creo que tenemos que plantearnos es ser muy serios y definir en esta mesa qué están señalando nuestros candidatos. Senadora Ana Lilia Herrera, gracias. Querido Alfredo. Gracias, Andrés. Había yo referido justamente que esta definición puntual que ha hecho pública de ningún modo pretende descalificar o negar el derecho de las personas a ejercer su libertad, sobre todo en lo que se refiere al ámbito de su vida privada. Justamente Margarita a lo largo de su vida ha sido una impulsora y una defensora de estas libertades individuales. Pero a propósito de esto, creemos que esta claridad de pensamiento y esta postura que es pública y que se ha hecho manifiesta en diversos foros, es lo que permite garantizar que ella actuará en el marco de una amplísima tolerancia y respeto a la diversidad. Estamos convencidos que en la falta de definición de posturas se gestan las tiranías y que evidentemente estas definiciones son fundamentales para que los ciudadanos puedan normar su criterio a la hora de ejercer su voto. Adriana, por favor. Empezaré por decir que si bien Ricardo Anaya representa al Frente por México, en donde hay una serie de
personajes, de actores políticos, de distintos partidos políticos, también es importante decir por qué se conforma este frente y cuál es la postura que se ha venido tomando en ese sentido. Es muy simple. México ha cambiado, no podemos pensar que México sigue siendo el mismo que cuando el PAN se creó, que cuando el PRD se creó, que cuando otros partidos se crearon. De tal manera que los derechos humanos son de progresividad, no son de retroceso. Y bajo el esquema de progresividad es importante entender que más allá de las posturas de carácter personal, cuando el PAN se crea hace mucho tiempo, establece cuatro principios: respeto a la dignidad de la persona humana, uno de ellos, el bien común, la solidaridad y la subsidiariedad. El respeto a la dignidad de la persona humana pasa por este tema que estamos hablando. No se puede pedir respeto a la dignidad de la persona humana si no somos capaces de respetar los derechos de terceras personas. Y en este sentido, por eso nosotros creemos que lo más importante es respetar la ley. La Corte Interamericana sí lo ha dicho. Adriana, muchas gracias. Y estas son las posiciones de inicio apenas, pero los primeros rounds, si ustedes saben algo de box, son los rounds del jab, los rounds de irse colocando en el ring, pero las cosas se ponen más interesantes en el segundo round. Cuéntanos. Bueno, el segundo round, aquí hubieron muchos crímenes contra la lógica, muchas contradicciones. Veremos cuáles atraparon y el segundo round es para hacerlas claras y cuestionar la lógica de los contrincantes. Quédese con nosotros, convénceme. Continuamos con este segundo round. Convénceme. Convénceme, porque de eso se trata este programa, Andrés. El segundo round, golpe al cerebelo, crímenes contra la lógica. Comenzamos contigo. 4 minutos, puede ser interrumpida. ¿Dónde hay crímenes contra la lógica en las demás posturas? A ver, primero yo quisiera decir que no estamos hablando solamente de matrimonio, es un asunto de derechos. Estamos hablando también del derecho que tiene la comunidad a tener atención médica, a recibir un seguro, a una pensión, por supuesto, a heredar un patrimonio. Es un asunto mucho más de fondo y yo lo que quisiera es lanzar una pregunta. Estamos aquí varios candidatos al Congreso de la Unión para la próxima legislatura. Entendemos que justamente los poderes de la Unión, en respeto a lo que establece nuestra Constitución, debemos justamente pues, ampliar, fortalecer estos parámetros generales respecto del principio de igualdad y de no discriminación. Yo preguntaría, en el caso, por ejemplo, de la exministra Sánchez Cordero, los diputados que van por esa coalición, los senadores que irán por esa coalición, van a hacer que retroceda, van a violentar nuestra Constitución, piensan cambiar la Constitución, piensan hacer consultas públicas. A mí me parece que estamos hablando de un tema muy serio, que estamos hablando de derechos fundamentales para millones de personas Puedes responder, y que no podemos retroceder. A ver, pueden interrumpir, va. Sí, a ver, Sí. pues Olga y después Es que tenemos... La pregunta fue directa hacia mí y se la voy a contestar como yo la he pensado. En primer lugar, los derechos no están a consulta y tienes toda la Así razón. es, así es. Porque los derechos se ejercen y los derechos somos titulares de los derechos y los derechos ojalá los conozcamos todos para ejercerlos a plenitud. Desgraciadamente no hay una cultura del conocimiento de los derechos en nuestro país, pero ojalá de Vas, verdad. por favor, existiera. Adriana. Sí, yo quisiera plantear con muchas, evidentemente aquí sí hay muchas cosas que deben revisarse. Preguntan a Lidia si se va a poder plantear este tema en el Congreso. Yo diría, porque el Ejecutivo, que hoy del partido que hoy gobierna, presentó una iniciativa que fue en un momento de carácter, en un evento para anunciarlo con bombo y platillo y después reculó. ¿Por qué no quiso seguir con esta iniciativa que se planteó? Y luego en el caso concreto de Olga, ¿por qué Andrés Manuel López Obrador dice que va a hablar de una constitución moral? Perdón, la moral es un asunto de carácter privado, no estamos hablando de una moral pública. La parte pública es de política pública. A mí me parece que es una gran Olga, incongruencia. Te voy a platicar por Es una qué. gran incongruencia. Es que él sabe mucha historia. Y Alfonso Reyes, Torres Bodet le encargó una cartilla moral. Y todos los niños y adultos que en ese tiempo aprendían a leer, Vas, Adriana. Perdón, a ver, leían la a ver, cartilla No, moral. pero eso no se trata de saber historia, Olga. Esto se trata de tener posiciones completamente claras, definidas hacia dónde queremos ir. Y Sí. con todo respeto, Andrés Manuel López Obrador lo que ha hecho durante todo Sí, este hay tiempo algo es que- tener doble discurso. Si hay algo que Andrés Manuel ha sostenido es que debemos recuperar los Pero no valores. se trata de conocer historia. Los valores, el valor verdad, el valor dignidad, el valor honestidad. Eso es lo que hay que recuperar en nuestro pueblo.
Y es la Vas, Está en Adriana. la reforma del 2011, Olga, la misma que tú has venido planteando y que aplicaste durante Es que tu una vida. cosa son los en tu derechos vida. formales. A ver, pero pero otra Olga, cosa- deja que termine. Pero Si estamos no, hablando de un proceso que no tiene por qué reconstruirse desde la parte moral. Es una parte también legal y jurídica que está establecida en este asunto. Un asunto es que hables de valores y otro asunto es que hables de una constitución moral. Son cosas completamente distintas y tú como ministra lo A debes ver, saber. Puedes apretar, aprieta el botón. A ver, decir constitución moral, como dijeron Cartilla, Alfonso Reyes, lo hizo una cartilla moral, es una cuestión muy diferente. Como si está dijéramos cartilla de vacunación. Vas, por favor, está Adriana. tratando de recuperar son valores. Como si Adriana. dijéramos cartilla de Valores de la vacunación, sociedad. son cosas completamente distintas. Nuestra Constitución es un documento sumamente importante que no puede estar a la voluntad y capricho de una persona No que está. piensa que puede cambiar la moral de todas las una demás. cosa es la Tienes que apretar el Constitución. botón, por favor. Una cosa es la Constitución y otra cosa son los valores que hay que recuperar de este pueblo. Pero Esos no está son en la los valores. Constitución. Preguntaría nada más que me- Alfredo, por favor. que me- No, yo no me quisiera digas que no hay contestarle, constitución. que me Sí, responda. vale. Yo quisiera responderle aquí a mi Sí, compañero. vas a responder. Alfredo, tienes también Margarita tiene posiciones. Adelante. Sí. Bueno, yo creo que estamos siendo testigos de algo que resulta muy lamentable para los ciudadanos en su conjunto. Las campañas deben ser el espacio a partir del cual, lo decía yo en mi intervención pasada, los ciudadanos normen su criterio. Y evidentemente esto implica que los candidatos asuman posturas claras, determinadas, frontales respecto de los temas. Y pocas veces como ahora estaremos siendo testigos de una campaña más confusa, a lo cual están incluso sirviendo para esta confusión la propia definición Vas, de las Adriana. coaliciones Yo electorales. respeto profundamente a Margarita Zavala, la quiero y sé de la inteligencia que tiene Margarita Zavala, pero yo entonces preguntaría por qué no se permitió tomar una foto con personas, el matrimonio que se Matrimonio acercó. gay, sí. Ujú, sí. O sea, yo la respeto profundamente, pero Vas, eso no Alfredo. tiene que ver con eso. Ah, mira, Adriana, no fue así. Ella aclaró lo que en su momento correspondía. Incluso la propia pareja señaló que no estaba de acuerdo con que se hiciera escarnio público de su situación eso personal. también. Vas, por favor. A ver, la postura de un presidente o de un gobierno no puede estar ligada a posturas religiosas, personales. Necesitamos regirnos por las leyes. Yo quisiera aquí señalar y leer textual una declaración de Andrés Manuel López Obrador. Dice, yo represento a millones de católicos, a millones de evangélicos y a millones de libres pensadores de este país. Si no los consulto, no me puedo pronunciar. ¿Vamos a estar consultando cualquier decisión de gobierno? ¿Vamos a cambiar nuestra Constitución? Que ya lo dijo, por cierto, también, doctora. Yo creo que es verdaderamente Vas, ¿quién? delicado. Y déjame Adriana. Yo contestarle. le pedí a Porque Ana ahorita Nicolás que contestarle a- respondiera a la pregunta, porque es muy Puede fácil regresar. criticar a cualquier otro candidato sin tener claridad y definición sobre lo que cada candidato está planteando. La coalición Todos Botón, por por México. favor. La coalición Todos por México estamos a favor del respeto a la legalidad y, por supuesto, a las instituciones. No fue mi pregunta. Permíteme, Adriana. Y en ese sentido no hubo los consensos necesarios, por eso, y te consta, por eso esa iniciativa no prosperó. Pero yo diría, más allá de eso, es un tema jurídico. Está la Constitución que protege este derecho y, por supuesto, están las Vas, Adriana. sentencias de Haría la otra Suprema pregunta. Corte de Justicia. Haría otra pregunta, Nadilia. Si a ustedes les importan tanto los derechos humanos, ¿por qué todas las áreas de Procuración de Justicia estuvieron acéfalas y están acéfalas como lo está hoy? La Procuraduría General de la República, que no pretende ser que no quiere ser una fiscalía, tuvieron acéfala la Subsecretaría de Derechos Humanos durante mucho tiempo, tuvieron acéfala la Subsecretaría de Gobernación de Derechos Humanos durante mucho tiempo y no permitieron, fue la crisis mayor de derechos humanos que hemos tenido en este país con este gobierno. Y yo preguntaría, ¿por qué si les interesa tanto, solo como discurso se está estableciendo y no se establece como un modelo de vida, de política pública que tiene que aplicarse? Adelante, Lilia. Ana Lilia. Hoy no están acéfalas, primero hay que decirlo, y los nombramientos que competen al Senado, yo sí tengo que decir, y lo sabemos perfectamente, querida Adriana, no tenemos una mayoría, ningún grupo parlamentario tiene mayoría en el Senado y estamos sujetos Vas, a los Adriana. acuerdos La que han se puedan construido concretar. durante mucho tiempo con distintos consensos y distintos grupos. Lo que no se tiene es una mayoría para imponer personas a modo, como se ha venido planteando, como ustedes pretenden. No puedes hablar de autoritarismo con un candidato que, por cierto, que lo es, pero también siendo autoritarios de Vamos otra al manera. tema de disfrazada. matrimonio igualitario. Ana Lilia que tiene derecho a responder y ya A ver, pidió en un su tema tiempo. de justicia y de, por cierto, fiscales a modo. Qué interesante que hoy Mancera quiera ser fiscal. Yo creo que el que quiere un fiscal carnal, pues es el propio Anaya. Ya se los dijo. ¿Por qué no regresamos Paz, a por favor, ¿por qué no matrimonio regresamos igualitario? a matrimonio igualitario? Que creo que son los temas que ahorita se están debatiendo y que es un tema de por sí sumamente complicado y que tiene mucho debate. Entonces yo creo que regresaríamos al matrimonio igualitario. Adelante, sí. Vas. Bueno,
En este caso, la verdad de las cosas, ¿por qué yo siempre he defendido? Y fíjense, desde el 2000 hubo la reforma en el Código Civil de la Ciudad de México. Fue la primera reforma. Inmediatamente se vinieron las acciones de inconstitucionalidad en contra de esa reforma, porque se pensaba que el matrimonio era un hombre y una mujer. ¿Qué diría Olga Sánchez Cordero como ministra, como abogada, cuando Andrés Manuel López Obrador le pueda decir, fuera o dentro del gobierno, que ese tipo de cuestiones no pueden aprobarse? ¿Se iría contra la Corte Interamericana? ¿Se iría contra los preceptos constitucionales que tenemos? Andrés Manuel es muy incluyente y lo ha dicho, y en su discurso del día de ayer habló claramente del respeto a las personas con distintas religiones y preferencias. Adriana, repito mi pregunta. ¿Qué diría Olga Sánchez Cordero cuando Andrés Manuel López Obrador le diga que ese tipo de cuestiones no pueden salir, que tiene que hacerse una consulta de la sobre la Corte Interamericana que ya se pronunció, sobre la Constitución política de nuestro país? ¿Qué diría Olga Sánchez Cordero al respecto? Él no es abogado y yo sí. Yo le diría lo que tengo que decirle. Precisamente que esto no está consulta. Entonces entenderá Olga Sánchez Cordero que conocer la historia aparentemente como la conoce Andrés Manuel López Obrador no es suficiente para gobernar un país. No se trata de Olga. A ver, lo dije por lo de la cartilla moral y de Alfonso Reyes y de Torres Bodet. Por eso lo dije, para recuperar los valores. Pero una cosa muy distinta es la Constitución. Adriana, y otra cosa muy preguntaría distinta. qué tiene que ver esta cartilla moral, esta Constitución moral, con el tema de derechos establecidos ya constitucionalmente. ¿Cuál es, Olga? Tú sabes perfectamente, porque eres una gran abogada, tú sabes perfectamente que hay una diferencia entre las cuestiones de carácter moral y las cuestiones de carácter legal. ¿Cómo se establece esto? Olga. Hay moral, hay ética, hay derecho, hay normas, convencionalismos sociales, y desde el día 1 en la carrera de Derecho aprendemos las diferencias entre las diversas normas. Él a lo que se estaba refiriendo eran a los valores éticos que Adriana, vas a estar durante todo este tiempo recorrigiéndole la plana, reitero, como candidato, como aspirante, como presidente, como lo que sea, que no será presidente, por supuesto, pero bajo el esquema. Apriétale, Olga, por favor. Seguramente me va a consultar y seguramente estaré yo ahí a su lado en las cuestiones legales, jurídicas y constitucionales. Yo diría que es lamentable que a estas alturas un candidato no tenga su postura definida. Tienes 10 segundos, ¿eh? Se te va a acabar el tiempo. Vas, Olga. A ver, Ana Lilia. Yo coincido en que no la tiene. Yo creo que la gran discusión que estamos teniendo hoy en día es, estamos en un problema de credibilidad, en una crisis de credibilidad frente a las instituciones, frente a la política, justamente por incongruencias. Necesitamos construir confianza en las instituciones y yo lo que diría, doctora, es ¿por qué no lo convence desde ahorita? ¿Por qué no él tiene esa apertura y esa sensibilidad? Porque a mí me daría mucho miedo tener un presidente, nos genera incertidumbre un presidente que quiera consultar absolutamente todo. En su discurso de entrada. Sí, muchas gracias. ¿Ya está a favor? Miren, yo quisiera volver a poner en la mesa la necesidad urgente de que los candidatos que aquí representamos asuman posturas claras, no ambiguas, no indeterminadas, y no busquen evadir los pronunciamientos respecto de los temas de fondo. Yo creo que es absolutamente respetable las posiciones personales que cada quien aquí asuma, pero venimos representando un proyecto que está, digamos, jugando el destino o está poniendo en juego el destino de millones de mexicanos. Las campañas políticas en ese orden de ideas deben ayudar a clarificar las posturas, no a confundirlas más. Y señalaba yo, y no soy yo el único que lo señala, todos hemos sido testigos, que la constitución de estas coaliciones electorales bajo las cuales compiten los candidatos de los partidos han coadyuvado justamente a esta confusión. Vemos con absoluta... Solo quiero decir y recordarle a Alfredo que se le olvida que Margarita Zavala y Felipe Calderón, a quien yo quiero, estimo y aprecio, ambos votaron a favor del Frente en la Comisión Permanente Nacional. Sí, se te acabó el tiempo, Adriana. Un aplauso, Adriana, se le acabó el tiempo. Vamos a me tiene que dar más. vamos. Los aplausos para los que sigan. Continúas, Vas, Alfredo. Alfredo. Sí, muchas gracias. Tengo Aprieta, un segundo. por favor, el botón. Ya lo había apretado. Vas. Bueno, justamente creo que en la definición de posturas claras es a partir de estos posicionamientos que los ciudadanos tienen oportunidad de tomar decisiones. Las coaliciones han diluido estas posibilidades y yo específicamente respecto del frente que representa a Ricardo Anaya, plantearía una sola contradicción. La plataforma política que sostiene el Partido Acción Nacional reconoce el derecho a la vida desde la concepción, habla de un modelo de familia particular
Y sin embargo, la plataforma del Frente es omisa, ¿no? Aquí tengo la definición en el capítulo 4.2 de Desarrollo Humano. Dice, promover que la legislación y las políticas públicas reconozcan, respetan, promuevan el valor de la familia como cimiento de la sociedad mexicana. Y antes habla de promover la defensa de la vida humana desde la concepción y hasta la muerte natural. Adriana. ¿Puedo mover mis conclusiones? No tengo problema. No puedo. No. Sí. Pero estas mismas contradicciones las advertimos en el resto de los proyectos. Justamente ahora en el simple debate vemos cómo la posición de Andrés Manuel López Obrador no es clara al respecto. Me parece que lo que busca es maximizar sus posibilidades electorales. Olga Sánchez no se había pronunciado, pero ayer en su discurso En claramente, allá en Ciudad Juárez, dijo que respetaba a las personas con preferencias sexuales distintas. Alfredo. Claramente lo dijo. La iniciativa que envió el presidente Peña al respecto de la posición que fijó la Corte, de la que justamente se referían mis compañeras, se discutió en comisiones. Las posiciones de los partidos hoy ilustran mucho de estas contradicciones que se viven al seno de las coaliciones. Por ejemplo, votaron a favor del dictamen PRD, Morena y un grupo de priistas. En contra, diputados del PAN, Verde, Encuentro Social, Nueva Alianza y otro grupo del PRI. Advertimos una absoluta falta de claridad y lo que yo creo que es indispensable es que los partidos le permitan a los ciudadanos tener posiciones claras. Alfredo, se terminó el tiempo. También un aplauso para Alfredo. Vamos, seguimos. Ana Lilia, adelante. A ver, yo creo que ya va siendo de verdad momento de erradicar estereotipos, de erradicar estigmas que solamente nos dividen como sociedad. Y quiero insistir en lo que ha señalado José Antonio Meade. Respeto absoluto a la Constitución, respeto absoluto a las instituciones y en este sentido a las sentencias de la Suprema Corte de Justicia para proteger a cualquier tipo de familia. Tienen exactamente los mismos derechos y como yo señalaba, es un tema de mucho más de fondo que hoy lamentablemente pues también hay que decir hay posiciones muy encontradas, hay coaliciones que pues francamente son el agua y el aceite y respetar los derechos de las personas requiere también un pronunciamiento sobre el matrimonio igualitario y cada vez que le preguntan a López Obrador, lo que señala es que va a someterlo a consulta porque él pareciera que ni siquiera a su propia religión, representa a muchas religiones y yo insisto, en este país no puede estar por encima ni las ideas de una persona, por encima de nuestras leyes y de las instituciones, ni por supuesto las ideologías ni las creencias religiosas. Ana Lilia, se te acabó el tiempo. Se te acabó también un aplauso. Muy bien, va. Olga, tienes un minuto sin interrupciones. Sí, yo creo que se han dicho cosas verdaderamente interesantes. Se han dicho cosas de una sociedad incluyente y lo que acaba de decir Ana Lilia, efectivamente, Andrés sostiene que él quiere una sociedad incluyente, quiere la participación de todos y él está dispuesto porque precisamente para gobernar se requiere gobernar para todas las ideologías, para todas las preferencias sexuales, para todas las confesiones, si es que hay, para todos los credos, en fin, para todas las iglesias, etcétera. Entonces, yo creo que en ese sentido, si queremos una sociedad incluyente, tenemos que respetar al otro, a la diversidad, a cualquier diversidad. Y eso es lo que ha sostenido Andrés Manuel. Siempre que yo lo he escuchado, ha sostenido la diversidad y ha sostenido el respeto al otro, a la otra persona, al otro. Y por último, me encantó lo que acaba de decir también ella, la dignidad humana. Yo creo que el derecho de derechos antes cualquier otro derecho. Olga, es se acabó el tiempo. Se nos acabó el tiempo, se nos acabó también este round muy interesante, un gran round, pero quédese con nosotros porque todavía vamos a escuchar las respuestas de los participantes a las preguntas que hagamos Andrés Roemer y Sergio Sarmiento. También vamos a escuchar las conclusiones, Andrés. De manera que no se vaya, convénceme y nos van a tratar de convencer a todos. Bueno, y si vamos a convencer, necesitamos nuestra serie de preguntas finales y también las conclusiones de los participantes. ¿Cómo vamos a hacer eso? Yo le voy a hacer preguntas a cada uno de los participantes. Es mi estilo, yo a cada uno por separado, esperando su respuesta de un solo minuto. Andrés la va a hacer de forma diferente. No hay forma de convencernos de hacer las cosas de la misma manera. Voy a empezar contigo, Alfredo. Nos hablabas de que Margarita piensa que el matrimonio tiene que ser entre hombre y mujer. ¿Cómo puede decir esto al mismo tiempo que nos dice que respeta? ¿Qué pasa si un hombre se quiere casar con un hombre o una mujer con una mujer? Un minuto. Gracias, Sergio. ¿Te hay que apretar? Sí.
Sí, efectivamente hay una claridad respecto de que el matrimonio, la figura del matrimonio, debe estar orientada a cobijar esta unión entre hombre y mujer, sin que ello implique que el Estado pueda velar y procurar las condiciones para que quienes deseen unirse en otros términos lo puedan hacer, garantizando no solamente para ellos, sino para quienes así lo decidan, derechos fundamentales. Pero hay otro señalamiento que hacía ver la senadora Herrera. La presunta discriminación a la que se somete a quienes profesan una diversidad sexual no está solamente dada en torno al matrimonio. Hay muchos temas igual de relevantes, seguramente, a los que hay que atender. Por ejemplo, en materia de atención de salud, de procuración de justicia, de que no sean objeto de violencia, que tengan acceso a una educación de calidad, que puedan desarrollarse profesionalmente. Alfredo, es un minuto, tendrás oportunidad de tus conclusiones. Adriana, me has convencido, estoy completamente de acuerdo con lo que tú planteas, con tanto entusiasmo además, pero me parece que es bipolar la posición de la alianza que estás representando. Veo la posición del PAN y no es la que tú estás señalando, veo la posición del PRD y es distinta. ¿Cómo resuelves esta bipolaridad de una alianza entre el PAN y el PRD? Gracias, Sergio. Bueno, primero hay que decir que eso es mentira y lo quiero decir con toda certeza. Un asunto es que hayamos tenido un estigma, incluso como panistas, en donde se nos genera como un asunto de mochos. Yo no he pertenecido a ningún otro partido político que no sea el PAN y he trabajado en las comisiones de derechos humanos durante mucho tiempo. El asunto es que es muy simple el tema. La moral personal no puede ir por encima de la moral que debes utilizar en política pública. La política pública habla de este principio básico, de los principios de acción nacional, el respeto a la dignidad de la persona humana. Así nos formamos nosotros como PAN, así lo hicimos. Fuimos de los principales promotores de la reforma de 2011, éramos gobierno cuando se hizo la reforma de 2011, éramos gobierno cuando se hizo la reforma de 2008. Es decir, no se puede estigmatizar a grupos solo por pensar que perteneces a uno u otro partido político. Y yo decía con mucha claridad, estamos hablando de un tema integral de derechos humanos, porque el matrimonio como tal, la propia palabra, la propia jurisprudencia que establece la Gaceta del Seminario Judicial de la Federación del 25 de diciembre de 2015, establece la definición Adriana, de matrimonio. Gracias, se nos acabó el tiempo. Olga, también sí. me tienes convencido. No sé si vas a convencer también a Andrés Manuel López Obrador, espero que sí. Pero déjame hacerte una pregunta. Ya hablamos del matrimonio, me queda perfectamente claro. Déjame hacerte la pregunta difícil. ¿Qué piensas de la adopción de parejas igualitarias de niños? Sé que es un tema el que has meditado. He meditado y yo te quiero comentar lo siguiente. Una vez que la Corte reconoce la constitucionalidad del matrimonio igualitario, la misma Corte no podía generar matrimonios de primera y matrimonios de segunda. Entonces, le tenía que dar a ese matrimonio constitucionalmente válido por la Suprema Corte los mismos derechos, absolutamente todos los derechos que tiene el matrimonio entre un hombre y una mujer. Y por lo tanto, la adopción es absolutamente un derecho de este matrimonio igualitario. Y por otra parte también lo que decían, que me parece muy importante, y ya lo dijeron, en materia de salud, por ejemplo, el hecho de que puedas inscribir a tu cónyuge del mismo sexo en el Seguro Social, en materia de herencia también, que puede heredar el cónyuge supérstite, aún siendo del mismo sexo. Se nos acabó el tiempo, Olga, pero me quedó clara la respuesta. Ana Lilia, hablas del respeto absoluto que el candidato José Antonio Meade determina sobre las leyes, la Constitución, pues que ya tienen, de hecho, el matrimonio, la equidad de matrimonio para todos. Pero en el Distrito Federal tienen ustedes un candidato, Mikel Arriola, a quien respeto y quiero mucho, pero que está diciendo que él está en contra de la adopción de niños por parte de parejas homosexuales y en contra también del matrimonio gay. ¿Cómo compaginas eso? Mira, Mikel Arriola ha fijado su postura personal al respecto. Pero en la coalición Todos por México estamos, insisto, a favor de respetar la Constitución. José Antonio Meade ha sido muy claro. Ningún privilegio más que el de ser mexicano. Y estamos hablando entonces de temas fundamentales como respeto a los derechos que no se juzgan, ni se consultan, ni están sujetos a ocurrencias. Son derechos establecidos en nuestra máxima norma, en tratados internacionales a los que México está sometido. Y por otro lado, pues no se reduce a un único tema.
como ya bien se refirió, lo referimos desde un principio, estamos hablando de muchos otros derechos de fondo para todas las personas en México. O sea, tienes todavía 19 segundos. ¿Quieres añadir algo o ya Yo está? diría, la postura de Miquel es una, Eso es. La de y José es Antonio su Mid es postura otra. personal y no está diciendo que va a cambiar ni la Constitución ni que está por encima de las leyes. Y José Antonio Mid está siendo muy claro, absoluto respeto a la Constitución y a los derechos fundamentales. Senadora Ana Lilia Herrera, gracias. Y Andrés, te toca. Es lo malo de ser el segundo, Miguel Cerita, ya es de las mejores preguntas. Primero, gracias. Lo que más me llamó de ti, Alfredo, la atención es que si hubo un mensaje consistente y reiterativo es no nos confundamos, seamos claros en la postura y para mi perspectiva la postura menos clara ha sido la tuya. Por un lado nos dices de que tu candidata está a favor del matrimonio entre hombre y mujer, no el igualitario, pero que respeta lo que se dice, entonces no hay claridad en el asunto. Mi pregunta es específica. En México necesitamos mucho más allá de tolero, pero pienso así. Hay muchas entidades federativas que no se han pronunciado al respecto. Pregunta directa y concreta. Si tu candidata fuese la presidenta de la República, empujaría, promovería y lograría que todas las entidades federativas realmente pelearan por tener un derecho igualitario en el matrimonio en los códigos civiles respectivos. Una pregunta para ti. Adriana, a mí también me has convencido, también coincido con mi amigo Sergio, de esta bipolaridad, donde la palabra dignidad es muy equívoca. ¿Qué es dignidad? ¿Respetar al que piensa que a lo mejor el aborto es malo o respetar el que piensa que el derecho de la preferencia sexual entre un hombre y una mujer se debe de respetar? Específicamente tú has dicho lo que diga la ley. Pregunta para ti. ¿Qué importa lo que dice la ley? Si la ley dijera que el matrimonio igualitario no se debe de permitir, ¿tu candidato apoyaría esa ley porque lo que te preocupa es el respeto a las leyes? Si para tu candidato la dignidad humana es probablemente el respeto a la gente que piense que un hombre y una mujer es lo que hace el valor familiar, ¿eso es lo que es? ¿Qué es el respeto a la ley y qué es la dignidad? Olga, me hubiera encantado escuchar muchas veces a AMLO decir lo que tú has dicho. Sin embargo, desafortunadamente, aunado a lo que dice Sergio, entre PES, un partido y el suyo, hay muchas contradicciones. Pero al punto, tú mencionas que van a tener un gobierno incluyente, donde caben todas las religiones, todas las iglesias, todas las preferencias. ¿Cómo conciliar religiones y preferencias donde, por supuesto, se oponen a un matrimonio igualitario? Es más, ¿qué importa incluir a todos cuando las minorías son destrozadas? ¿Por qué no mejor proponer, con base en lo que tú has dicho, que no se puede violentar la dignidad de la minoría, de un individuo, y dejar de mandar a consulta que la mayoría de la gente opine? Porque si la mayoría de la gente opina que la esclavitud está bien o que el matrimonio igualitario está bien, por querer incluir a todos, violamos el derecho de los más importantes, que son las minorías. ¿Qué es la inclusión? ¿Cómo lo operan? Y contigo, pues, reiteraría mi pregunta sobre tener candidatos con opiniones distintas. ¿Qué haría Pepe Mid para que realmente no solo tengamos el derecho constitucional, sino que convenzcamos a que cada entidad federativa logre que este derecho se aplique? ¿Dónde está dentro de sus pronunciamientos cuando a lo mejor no es una necesidad de una persona? Pepe Mid ha dicho que a cada quien le va a ayudar a sus necesidades. ¿Cómo va a ayudar esta necesidad pública donde la dignidad humana y el derecho individual es una condición necesaria? Empezamos contigo. Gracias, Andrés. Honestamente no advierto la contradicción. Me parece que hay una posición muy clara, no la que yo he manifestado aquí, que vengo representándola, sino la que ella ha hecho del conocimiento de la opinión pública en reiteradas ocasiones. Ella es una mujer de leyes, respeta las leyes y las instituciones. Evidentemente entiende que la política debe estar al servicio de las personas y el Estado debe velar por el interés superior de todas las personas, sin menoscabo de su preferencia, de su ideología, de su raza, de su condición social. Y evidentemente en este respeto a la ley hay una orientación previa fundamental, que es a la que yo me he estado refiriendo.
que el ciudadano pueda tener clara, no solamente en esta ambigüedad, en esta vaguedad de yo respetaré la ley, como justamente le has hecho referencia a otros candidatos, sino que se sepa de antemano cuál es la postura inicial, formal, que el gobernante impulsa o aspira a impulsar. Gracias, Alfredo. Primero, Adriana. Andrés, debo decirte con toda claridad que la dignidad es un principio básico de los derechos humanos, parte del ser humano, está en nuestros principios constitucionales y está evidentemente en el caso concreto del PAN en los principios del Partido de Acción Nacional. Pero las leyes no se construyen así, no son por obra y magia del Espíritu Santo, también te lo quiero decir. Es decir, a diferencia de quienes dicen que hay que consultar lo que ya está descrito, nosotros en todo un proceso legislativo, es decir, se plantea este proceso, se discute, se fundamenta y se establece todo este tema. Por eso reitero, la reforma del 2008 no fue casualidad, la reforma de 2011 tampoco fue casualidad. Ricardo Anaya tiene claro en este proceso todo lo que se ha venido construyendo con distintas fuerzas políticas, porque México no es el mismo, ni siquiera de hace unos días, ni siquiera de hace un año. México cambia permanentemente en estas circunstancias y tiene que entrar en este proceso de entender que la ley se respeta porque se ha construido previamente con todos estos consensos que se han venido generando. Este tema y cuál es la postura de la que partimos, de la que ya está. No hay que discutir nada sobre lo que ya está. Lo que hay que estar a aplicarlo. Ricardo, gracias, se acabó el tiempo. Muy amable, Olga. Okay. Bueno, yo te quiero decir que Andrés Manuel está muy consciente y tiene muy claro las categorías sospechosas. Las categorías sospechosas, que es precisamente lo que establece la Constitución y a lo que tú te referías, que no se puede discriminar por razón de raza, religión, preferencias sexuales. Es más, fíjate, se discriminaba porque eras niño, porque no era sujeto de derechos como niño. Hoy ya estamos pensando que los niños sí son titulares de derechos plenos y no a mitades de derechos. Entonces, yo creo que él tiene muy claro las categorías sospechosas. Y en base a las categorías sospechosas se pueden construir políticas públicas que protejan a minorías. Y desde luego, obviamente tendrán que ser políticas públicas mayoritarias, pero que siempre estén las minorías. Y estas categorías sospechosas son todas esas categorías que la Corte publicó. Todos esos protocolos. Se nos acabó el tiempo, pero quedó muy claro. Gracias. Gracias. Y Ana Lilia. A ver, Miquel Arriola hizo uso de su derecho a la libertad de expresión y externó su postura personal. Yo quiero dejar muy claro en esta mesa que nuestra plataforma como coalición, y la voy a leer textual porque es muy breve, establece en el eje acceso equitativo y solidaridad un apartado específico para la comunidad LGBTTI, libre de discriminación. La población exige un México en paz, con mejores oportunidades para todas las personas, independientemente de sus características y preferencias. Para ello es necesario erradicar cualquier tipo de discriminación. Por eso yo propongo hacer cumplir la ley que protege los derechos de todas y todos los mexicanos, sin importar su sexo, raza, creencia, ideologías o preferencias sexuales, así como los principios de los partidos de la coalición Todos por México. Lo tenemos en blanco y negro. Y en el tema de ¿qué vamos a hacer? La pregunta en cada entidad. Bueno, la Suprema Corte de Justicia ha sido muy clara, ninguna norma local está por encima de la Constitución, es un derecho que se ha venido haciendo valer. Se acabó el tiempo. Caray, muchísimas gracias. Faltan las conclusiones. No puede haber debate, mi querido Andrés, si no hay conclusiones. Nadie me puede convencer a mí si no me da sus conclusiones. De manera que la ronda de conclusiones, Adriana, te toca empezar. Muchas gracias, primero que nada, por la oportunidad de estar aquí con ustedes en mi primer programa y evidentemente decirles que Ricardo Anaya tiene muy claro este proyecto de país que se quiere construir a través de incluir a distintas personas. Es un candidato, es una campaña que tiene, por supuesto, además a figuras que han sido, por supuesto, también activistas en materia de derechos humanos. Los derechos humanos son fundamentales para todo. No estamos hablando ni son vistos aislados, si no, no hubiera habido la reforma del 2011. Y bajo esta premisa, nosotros creemos que la postura más clara es en este proceso de nada que tenga que construirse afuera, porque ya está construido. No puedes poner en un principio rector, yo propongo que se cumpla la ley. No puedes proponer que se cumpla la ley, tienes que cumplir la ley, tienes que ejecutar lo que ya te mandata, y por eso Ricardo va a ser el presidente de México. Bueno, pues muchas gracias, Adrián. Te quedaron 13 segundos por si quieres. No, está bien. No, pues solamente decir que me inviten otra vez, que hay muchos temas aquí y que obviamente no, pero sí decir que este es un tema fundamental en la vida política, la política pública. Ahora sí se nos agradecemos acabó el mucho. tiempo. Olga, por favor, tu minuto de conclusiones. Muchas gracias. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer
Yo creo que lo primero que tenemos que hacer en México es educar desde los niños cuáles son sus derechos y sus obligaciones, porque siempre estamos hablando de derechos, pero no vemos también el lado de las obligaciones. Y yo creo que uno de los derechos en esta educación que propongo desde pequeños es el respeto al otro, el respeto a los derechos del otro también. Y yo creo que si empezamos a construir una sociedad distinta, en donde efectivamente nos respetemos los unos a los otros, nos respetemos por todos estos asuntos de discriminación que la Constitución señala con toda puntualidad, vamos a poder empezar a construir un México diferente, un México mejor. Entonces, yo pienso que Andrés Manuel tiene muy clara la educación, precisamente la educación en, obviamente, se nos acabó el tiempo, te el agradecemos conocimiento de los muchísimo. derechos. Gracias. Ana Lilia, tus conclusiones. Queda claro que el único que lo tiene en blanco y negro en su plataforma es José Antonio Meade. Queda claro también que lo que podríamos tener como conclusión en esta mesa, vamos a poner una nueva categoría de candidatos sospechosos, porque hay candidatos que van en coaliciones que juntan el agua y el aceite, ¿no? Y entonces se quedan en indefiniciones en muchos temas, y otros pues que van, por un lado, sorteando, queriendo hacer consultas para todo, pero por otro lado también sospechosos cuando dicen públicamente que quieren cambiar la Constitución, que la que tenemos no sirve, sospechosos cuando dicen que pues no confían en las instituciones, que tienen muchas dudas, y sospechosos cuando quieren echar atrás una reforma educativa que hoy tiene un componente fundamental de valores, porque creo que coincido, sin duda hay mucho que hacer como sociedad, pero la educación es la herramienta fundamental y los valores desde luego que se aprenden en casa, pero se refuerzan en la escuela. Y la reforma educativa puso el énfasis también en este tema, y con José Antonio Meade la reforma educativa va. Bueno, es Ana Lilia, el tema de la reforma educativa lo vamos a tocar en otro programa. Entiendo la exasperación de la ministra Olga, Sí, pero que son se las reglas. confunda categoría sospechosa con No, categoría. Alfredo, es por una favor, broma, un minuto. es una broma, pero muy Concluimos. válida. Ahí sí no. Gracias por la invitación. Yo creo que lo que queda claro más bien es la indefinición. No en la Constitución. Lo que queda claro es que las coaliciones pues, están plagadas de inconsistencias y de contradicciones. Y si bien durante muchos años hemos sido testigos de cómo el PRI, el sistema, ha adoptado el camaleonismo como forma de comunicarse, endulzándole el oído a las distintas audiencias y diciéndole a las personas lo que quieren escuchar, lamentablemente vemos en este proceso que nos vamos a acercar de nueva cuenta a este precepto. Yo creo que lo que viene por delante es una muy valiosa oportunidad para que justamente en la falta de definición que hubo al respecto de la reforma constitucional, podamos como sociedad encontrar un equilibrio para hacer conciliar el derecho de quienes quieren vivir como su propia decisión indique y quienes consideramos o tenemos un concepto tradicional del matrimonio y que somos muchos millones de mexicanos. Pues ahí están las posiciones de los 4 grupos que están buscando la presidencia de la República y también el Congreso de la Unión. ¿Te convencieron, Andrés? De entrada, les agradecemos muchísimo porque hicieron un debate a profundidad. Hoy logramos pensar México. Creo que fue un gran programa y me convencieron que sin duda alguna el matrimonio igualitario es un derecho constitucional y la dignidad humana está por encima de todas las cosas. Bueno, pero lo más importante ahora es que usted nos diga si quedó o no convencido, porque la decisión final le corresponde a usted. Hasta este momento ya nos despedimos. Oigan, y hasta el próximo lunes. El próximo lunes nos vemos aquí en Convénceme. Muchísimas gracias a todos ustedes. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias. ¿Dónde quedó?